Gracias que nos tomas esta comunicación esta mañana de martes 19 de septiembre. Bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, Carmen. Pues ahora que Panamá le dice a Roberto Borges que lo manda a México, los abogados, ayer hablaba con Carlos Carrillo, el abogado de Roberto Borges, y ellos dicen que van a agotar todo el procedimiento de ley. Aquí lo que están haciendo es, tienen ellos 15 días para apelar, para presentar la objeción. Entonces esto pues va a demorar un poquito, pero lo inevitable es que Roberto Borges va a pisar México, en donde pues les esperan varias demandas. Hay una demanda en la que podría salir quizás bajo fianza, pero hay otras denuncias en el que le van a ejecutar más órdenes de aprehensión, igual que a 16 personas más, a 84 funcionarios menores, incluso presidentes municipales. Creo que al final, cuando alguien comete excesos, lo paga en este mundo de la política, pero tenemos que, como ciudadanos periodistas, tenemos que forzarlo. No va a ser por voluntad de los políticos. Esto no es porque a algún político le guste, ¿no? Sino fue por la presión ciudadana, ahora que están las redes sociales y que la gente está más informado. Entonces hay una presión fuerte para que Roberto Borges, aparte de ser subjuzgado, se le decomise todo lo que se robó. Hasta ahora no hay ni un solo peso que haya ingresado a las arcas de Quintana Roo. No hay ningún peso que haya regresado a las arcas. Por ejemplo, Borges aumentó la deuda a 23,000 millones de pesos, y tan solo este año el gobierno del estado de Quintana Roo pagó 1,800 millones de pesos en interés por esa deuda de un gobernador joven que mal administró el lugar, que mal administró el sitio, que mal administró Quintana Roo, y además de mal administrar se robó demasiado. Borges es un hombre peligroso, Borges es un hombre que tiene mucho dinero, no se le ha quitado ese poder. Él, según nos informan Panamá, él se gasta $1,200 diarios en comida, de los mejores restaurantes le llevan sus comidas diario recibe esto. Roberto Borges tiene la intención de escaparse, se hace pasar el enfermo, de que está enfermo, lo llevan a los hospitales y está planeando una fuga. Lo que nos han comentado algunas fuentes que están en Panamá es que tiene a algunas personas como Alberto Sánchez y otras personas que le ayudan. Incluso hay un preso que estaba con él en la cárcel, que ya está viviendo en la Torre Trump, junto con Fabián Vallado. Hay un preso que fue liberado, y entonces él lo contrató para este trabajo de su liberación, y es el que le está coordinando esa parte de su aparente rescate en algún hospital. Y en el caso de Fabián Vallado, en el caso de Alberto Sánchez, los que lo ayudan allá en la torre, los que viven en la Torre Trump, donde él rentaba, donde él se hospedaba, ellos son los que están llevando la logística, recibiendo el dinero de México, buscando el financiamiento, o sea, recibiendo el dinero y comprando las cosas y los caprichos de Borges. Incluso nos comentan que en la cárcel, Zuleika y Mónica, dos mujeres venezolanas, visitan a Roberto Borges para hacerle visita conyugal. El tema es que Borges está viviendo en la cárcel ahora con el dinero, ya logró tener una posición privilegiada en la cárcel, y esto nos habla que sigue siendo poderoso, tiene el dinero, y por eso le ha gustado ahí, no quiere venir a México. Obviamente esto va a venir aquí a pagar, pero la pregunta es cómo será la justicia mexicana, cómo será la PGR en México, cómo serán los jueces sobre todo. ¿Le darán ese beneficio de la libertad? Al final saldrá, como pasó con Raúl Salinas de Gortari, serán exonerados como otros políticos priistas, habrá impunidad en México. Son muchas interrogantes que nosotros estamos viendo. La manta que apareció con respecto a amenazándome de muerte a mí en Cancún hace un mes es parte de todo este show de la protección de Roberto Borges, una protección que está haciendo, y con tanto dinero que tiene ahora, tiene dinero para irse contra sus enemigos, tiene dinero para defenderse, para comprar autoridades, así como lo está haciendo ahora en Panamá. Pedro Canché, cuéntanos de esa manta. El 19 de julio, un 18 de agosto, acudí a un evento público aquí en mi pueblo, en Carrillo Puerto, en la zona maya, y veo a
a un tipo que invirtió en una página, tiene reporteros, se llama Amir. Entonces yo le digo al egipcio, era la segunda vez que lo veía, lo saludo y entonces al día siguiente sale una manta en donde lo señalan a él y a mí. Entonces hay un seguimiento contra mi persona porque de no haber ido a ese evento y no haber saludado a este Amir, que es dueño del Quintana Roo hoy, del Quintana Roo, entonces no hubiera habido ese señalamiento. Esa manta, ponen dos mantas, no solo una, ponen dos simultáneamente en el Cebetis en Cebetis 11 de Cancún, en una avenida concurrida, la Guayacán, y el otro en la región 510, en el Hospital del Seguro Social. Entonces son dos lugares públicos concurridos y nadie vio nada, y dice que amenaza con asesinarme, y entonces esto justamente fue cuando después de la crónica que hicimos en Panamá, cuando hablamos de Roberto Borges y la visita que le hice cuando lo vi en Panamá, cuando él se espanta, se asusta. Primero no me ubicaba, hasta me ve y dice, ¿dónde vi este rostro? ¿Dónde lo vi? ¿Dónde está? ¿No? Se saca de onda. Y después de esa crónica empieza a retirar los insultos y las difamaciones en redes sociales, y al final termina con una amenaza de muerte en las mantas, y también en la red social de Facebook y Twitter hubo amenazas de muerte. Ahora, por ejemplo, descubrimos a una persona que fue quien amenazó de muerte, es secretario de un priista aquí muy reconocido, aquí conocido, un expresidente aquí de Carrillo Puerto. Entonces vamos ubicando a las personas por el Facebook, vamos ubicando quiénes son, pero esto lo hacemos, ahora está la FEADLE, por ejemplo, aquí en Quintana Roo, aquí en Carrillo Puerto, haciendo estas investigaciones con respecto a estas denuncias. En el caso de las denuncias de la amenaza que hubieron por Facebook, donde dijeron que ya me tenían ubicado en el domicilio y que iban a ejecutarme. Las mantas, hay que decirlo, son mantas, por ejemplo, al comandante que asesinaron en la plaza, donde mataron a un bebé, a un niño apenas de 5 o 6 años, y su hermanita de 8 años se salvó. Pues el narco no respeta a los niños. Entonces el sábado pasado mataron al comandante Julio y a su esposa Alay, y 4 días antes le habían puesto una manta en Playa del Carmen. El cártel de Jalisco Nueva Generación entra son muy sanguinarios, no hacen pactos con nadie, llegan asesinando a autoridades, llegan asesinando al cártel anterior. Hay una guerra aquí de cárteles. El gobierno mexicano sabe quiénes son, el CISEN sabe quiénes son, los militares saben quiénes son, pero no se atreven a actuar, y mientras se está dejando esto una matanza. Hasta ahora van 130 ejecutados en Cancún. Entonces, en medio de esta vorágine de violencia política, robos políticos, un exgobernador encarcelado, cuatro de sus funcionarios en la cárcel, 12 prófugos, entre ellos el ex aspirante a gobernador por el PRI, Mauricio Góngora, prófugos, pues todo este ambiente en Quintana Roo nos hace tener una plaza muy caliente, en el que escribir es un riesgo muy grande, muy tremendo, en el que tenemos que aportar todas estas críticas, estos señalamientos, y entonces somos blancos fáciles de la mafia, y la mafia que estaba coludida con el poder de Roberto Borges. En fin, se dan muchas vertientes aquí, y la detención de Roberto Borges va a dar resultados cuando el gobierno decida quitarles todas sus riquezas, cuando el gobierno decida quitarles hasta el último peso que se robó, congelarle las cuentas de manera drástica, quitarle todo el recurso, y entonces lo dejamos sin poder, y entonces deja de estar actuando. Incluso tuvimos un número celular de él, 2 números celulares que Roberto Borges usaba en la cárcel para dar instrucciones, para ordenar aquí en Quintana Roo, que usaba en la cárcel de Panamá, la cual reportamos en su momento a las autoridades de Panamá y se lo decomisaron en la cárcel. En fin, ha habido esto de Borges apenas es una historia. Algunos me dicen, ¿por qué no he escrito un libro de mi encarcelamiento? Yo les he dicho que no he podido, porque he escrito desde que pusimos noticiaspedrocanché.com el 8 de octubre de 2015 hasta la fecha. No hemos tenido tiempo para
escribir un libro. Hemos escrito la historia real, día a día lo que está ocurriendo, con temas como Borges. Entonces no ha habido oportunidad de hacer un libro que narre, porque esto es un libro en movimiento, es un libro real que estamos viviendo, no es algo ficticio. Es un libro real, es un libro que vamos viviendo cada momento, cada minuto, no sabemos cuál será el siguiente capítulo. Acá no hay un autor que dicte, bueno, voy a ponerle este capítulo siguiente, lo que sigue, ¿no? Y estamos viendo este tema de Roberto Borges, ahora que las autoridades de Panamá, ya las relaciones exteriores, la Cancillería de ellos lo van a enviar. Esto esperemos que no sea enviado a la impunidad en México, en donde solamente pues estará unos días, a lo mejor le pidan perdón o se vaya con libertad a disfrutar de lo robado. Esperemos que haya esa justicia para el Quintana Roo que le robó. Para el Quintana Roo, al que Borges no querían que se le descubriera. Borges no quería que nadie le tocara sus intereses, que nadie viera. Justamente los saqueos y ventas de playas, extensiones de terrenos, remates que hizo hasta en valor cero, se cometió en 2014 y 2015, justo cuando estaba yo encarcelado, cuando endeudó más el Estado, cuando compró sus barcos Caribe. Recuerdo que era un marzo, estaba yo en la cárcel, y inauguró sus 3 barcos, la ruta soñada por los Borges, tener los barcos Caribe, tener barcos de transporte de Playa del Carmen a Cozumel. Entonces todo este dinero que ahora sabemos que pone a su mamá y a su secretaria como socios mayoritarios, cuando pues son amas de casa que no tienen dinero, estaban endeudadísimos cuando él llega al poder. Su papá debía 12 millones al fisco, él se los liquida. El papá de Borges pasó una temporada en la cárcel por deber 3 millones y medio por un problema mercantil, de fraude ahí. En fin, hay muchos temas ahí que donde vemos que Borges aprovechó su poder para quitarle el último peso a los quintanarroenses, y aquel que le estorbaba en el camino lo fue comprando o lo fue encarcelando, como fue mi caso. Pues Pedro Canché, todo esto de lo que has hablado y seguirás hablando es parte importantísima de la historia de Quintana Roo y del país, porque bueno, pues al final de cuentas estamos frente a la historia de un exgobernador que ahora será extraditado si no prosperan los recursos de impugnación que, como dijiste, sin duda va a utilizar para tratar de impedir que lo traigan de Panamá a México, pero ya lo iremos viendo en el camino y platicando, si me lo permites. Pedro, gracias esta mañana por tomar la llamada y seguir en contacto con nosotros. Buenos días y hasta la próxima. Buenos días. Gracias.